Voz del Misionero presenta Más allá de las fronteras, una reflexión misionera sobre la palabra de Dios en domingo. Los misioneros javerianos de Yarumal compartimos con ustedes nuestra reflexión en la palabra de Dios desde el horizonte de la misión Adyentes, nuestro carisma fundacional. Domingo 28 del tiempo ordinario. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, en el capítulo 22, versos del 1 al 14. En aquel tiempo volvió a hablar Jesús en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar otros criados encargándoles que dijeran a los convidados: Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas, y todo está a punto. Vengan a la boda. Pero ellos no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios. Los demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron. El rey montó en cólera, envió a sus tropas que acabaran con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Y luego dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los convidados no se la merecen. Vayan ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encuentren llámenlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de bodas? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a sus servidores: Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta dominica nos trae un tema muy interesante, que es el tema de la invitación al banquete. El texto del Evangelio es precisamente el banquete de bodas del hijo de quien invita. Ninguno le hace caso, ninguno va a esta invitación tan especial, a un banquete lleno de delicias. Y la primera lectura de esta dominica, que es del capítulo 25 del profeta Isaías, nos está hablando en el Antiguo Testamento precisamente de una invitación de Dios a un festín de manjares suculentos. Pero lo interesante de esta invitación de Isaías es que es una invitación para todos los pueblos, para todas las culturas, ninguno se queda. Y expresa Isaías muy bellamente cómo esta invitación está abierta no solo para el pueblo de Israel, sino para todos los pueblos. La palabra de Dios en esta dominica nos expone esta invitación de Dios al banquete de su reino. Este capítulo 25 de Isaías que les menciono, la invitación a un manjar, a un festín de manjares suculentos y de vinos refinados, son como una premonición desde el Antiguo Testamento
a tiempos de paz y de armonía entre todos los pueblos de la tierra. Miremos cómo este ha sido un sueño, un deseo profundo de la humanidad que también está encarnado en la religión judía y luego en el cristianismo. Es la tierra para hacer parte, esta es una invitación para hacer parte del gran banquete del reino de Dios. Expone muy bellamente Isaías que Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros. Y todos los pueblos dirán, aquí está nuestro Dios. Qué anhelo tan profundo, es un anhelo misionero. Cuando la guerra, el hambre, la destrucción se sigue apoderando de muchas naciones, en nuestro presente, especialmente en el Medio Oriente, imploramos al Señor su misericordia con estos pueblos que sufren el flagelo de la guerra, muy especialmente en Ucrania, ya más de 1 año y medio en guerra con Rusia. Y en esta última semana, la guerra que estalló entre la nación de Israel y el grupo terrorista de Hamás. Oramos por el pueblo palestino que está en medio de esta guerra atroz. Un elemento muy interesante para nuestra reflexión de esta semana y para nuestra oración es que Dios ofrece gratuitamente la invitación a este festín. Es un festín extensivo a todos los pueblos y culturas. Y precisamente la crítica de Jesús a su propio pueblo, encarnado en los fariseos, en los sacerdotes de su pueblo judío, es una crítica a ellos que se sentían el pueblo privilegiado, un pueblo único, privilegiado, como si fueran los únicos dueños de Dios, el pueblo elegido, los únicos poseedores de Dios. En tiempos de Jesús se vivía esto como una actitud egoísta, de exclusión de los demás pueblos, de las demás culturas y naciones del mundo. Y la parábola de los invitados a la boda es precisamente la expresión de la apertura de Jesús, comenzando por sus propios paisanos, para que todas las naciones acepten la invitación de Dios al banquete de su reino. Este es un mensaje misionero que nos cae muy bien en este mes de octubre, el mes que la Iglesia dedica especialmente para que crezcamos en nuestra conciencia misionera. Con mucha frecuencia, también nosotros, en nuestra iglesia, en nuestra parroquia, en nuestros grupos apostólicos, muchas veces consciente o inconscientemente, asumimos actitudes de exclusión de otros. Cuando nos encerramos en nuestro propio egoísmo, en un gueto, en nuestros afanes materiales de cada día. Jesús explica a los fariseos y a los doctores de la ley que frente al rechazo del pueblo de Israel para aceptar la invitación del Señor, Él abre las puertas de su reino al resto del mundo, a la gente común, a los pobres, a los abandonados, a los desheredados, a los que no tienen ninguna distinción. Todos estamos invitados a este banquete. Esta es la apertura misionera de la Iglesia, que durante este mes de octubre estamos reflexionando y orando en el sínodo de la sinodalidad. Una buena pregunta es, ¿cuál es la condición que nos pone Jesús para aceptar que somos compañeros de camino, que juntos, en comunidad, anunciamos su evangelio a todos los pueblos y culturas? Sencillamente, la condición que Jesús pone
en esta parábola, de pronto con un lenguaje muy fuerte, es que nos vistamos con el traje de bodas, es decir, el traje de la caridad, de la misericordia, testimoniando el amor de Dios y al prójimo, al otro, asumiendo como hermanos y hermanas que el Señor es nuestro pastor común, como nos dice bellamente el Salmo 23 que oramos hoy. Finalmente, San Pablo en su carta a los Filipenses nos invita hoy a vivir en una actitud de agradecimiento por el sentido de comunión fraterna que encontramos en esta caminada misionera, así como él sintió el apoyo con el compartir fraterno de sus hermanos de Filipo. Por otra parte, nos invita Pablo a asumir los momentos difíciles en nuestra vida personal y comunitaria para que los vivamos con el apoyo directo del Señor. Y por eso, esa bella expresión de Pablo a los filipenses que debemos grabar en el corazón y vivirla. Todo lo puedo en aquel que me conforta. La voz del misionero presentó Más allá de las fronteras, una reflexión misionera sobre la palabra de Dios en domingo.